Entre Amigos es una presentación de Tigo. Felicidades, Cerro Porteño. Muchas gracias. 100 años de Cerro Porteño. Muy buena siesta. La Peña Entre Amigos comienza en el día del cumpleaños del querido club de mi querido compadre Cerro Porteño. Muchas gracias. Muchas felicidades a toda la gente, a los azulgranas y especialmente a usted, señor. Se agradece, mi querido compadre, por la virtud que usted tiene de destacar las cosas buenas del país. Usted va a ser hoy, va a actuar en el Club Cerro Porteño. Sí, vamos a tocar. Sí, yo sé que lo va a hacer porque por convicción, no por eso de que usted es de Guaraní, sino porque sabe que es lo más grande que existe en este país. El azulgrana, querido, felicidades. Mi compadre, le agradezco por su atención. Muy bien. Estamos en el programa Entre Amigos, que se va a iniciar dentro de unos minutos. Hay también un abrazo grande, Rodrigo, para vos, Marco. Sí, Rodrigo es un hombre que realmente va a estar toda la gente del canal. Sí, él se mudó cerquita. El 99% de la gente del canal son cerristas, realmente. Sí. El canal. Bueno, comenzamos, señores. Tenemos algo especial hoy. Trova Bohemia, Marcial Patiño, Cristian Rodríguez, Néstor Reyes, Pepe Sarmiento. Ay, juepe. Director, vicedirector, guitarra, voz, arreglador, dirección musical. Ay, productor, da cargo, baby. Chofer. Sí, claro. Completo. El combo. No, especial hoy. Tenemos el saxo de oro del Paraguay. Raúl Araña. Sí. Obvio, va. De Tarobón, Raúl. Profesor Ediberto Ayala. Yo no sé por qué le dicen Araña a él. Benjamín, me soy yo ahí. No, de frente no hay muy. No. El profesor Raúl Araña y su conjunto Tel Araña. El profesor Edilberto Ayala en el teclado. Arturo Iván Núñez Requinto. Fernando Iván. ¿Quién es Fernando Iván? Fernando Báez. Fernando Iván Báez. Así está anotado, por eso es lo que me extraña. Y Antonio Britos. Pero, Antonio Brito, vos no tenés nada de Iván, ¿verdad? No. Ah, bueno, listo. Gracias a Dios. Bueno, comenzamos. Pepe, comenzamos contigo. Como quiera. Adelante, compañero. Trova Bohemia. La Peña Entre Amigos, señores. Sinceros
tibia de monteros, negros, ojos sinceros, paloma tibia de montero. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. La pregonera del delicado amor. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Tristeza oscura, gentil amor que yo no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Oye, paloma mía, esta tristísima elegía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, ya te sabía cuando por fin te coroné. La tempranera, cuando al fin te coroné, ¿verdad? Le gusta, le Cuando encanta yo a al mi fin compadre esta te samba. coroné. Sí, le hace acordar de sus cosas de juventud. De Tucumán. Cuando Sí, andaba, de Tucumán, cuando claro. coronaba reinas, así. Sí. Sí, compadre. Jurado más bien. Sí, él coronaba. No, yo hacía corona antes. Sí, tenía un taller de herrería. Trabajaba con monos. Raúl Araya. Sonoro. Sí, requeña y Madeira. No, más era Más es la de copiativa, Claro, copiata, obvio. mi nieto pues está de cumpleaños hoy, Ay, Cancio. bueno, saludale, pues. Rodrigo Fabián Araña, mi nieto cumple 14 años hoy. Entonces, invitarle a Cancio, me dijo. No sé si tenés tiempo. Y vamos a irnos. Yajado. A Yajara. Hoy el cumpleaños, ¿sabe de quién? Neni Ruiz Díaz. Ah, El ex toro. Van a estar todos Pedro Martín, Lobo Pérez, Andrés Pérez. lindo muchacho. Ay, qué belleza de muchacho. Y el cumpleaños de Neni Ruiz Díaz. Felicidades. ¿Y alguna música? Cancio, voy a aprovechar ya que estoy... ¿En la pijama? Pijama. Porfirio Cabrera está de cumpleaños también. También. Y Jorge también. Jorge también. Sí. Está de cumpleaños. Mejor también Popú, ¿verdad? Yajá también. Esa ¿ok? vaina, opera. Exactamente. Entonces, ella es contratada, pero es saludar. Por ahí en Bopú, me llama. Pero párate, Naraña. Voy a parar. Debo el guapo a vender y coger, vamos. Ya se escuchó. Dale.
Qué maravilla será. Sí, Mauricio Chuta. Sí, Mauricio Chuta. Sí, dijo, hasta vio la año, pero no. Ahí tú ahora moramome. A Chuchuta donde le juego la cumpleaños. A ver, Allá, hasta Déjale, Chamí. bueno, listo. Oiga, vos sabés, Marco, en qué lugar hay peña, hay guitarreada, oye, hay danza, peña libre, Hay asado cuá, a las hay cuá, tacas, hay cuá, hay batiburrillo. Allá todavía un chorizo casero. Centro sanjuanino. Señor, 47 aniversario. 47 el próximo 7 de octubre. Tiene A una 7. farra. No, otro domingo. Ay, mira, para ella vos Y farra y callo. Centro Mucha felicidad al Centro Sanjuanino por darle oportunidad a todos nuestros colegas y por hacer realmente la fiesta y la base de las peñas y lo que es auténticamente nuestro. Muchas felicidades. Y va a venir 5 entradas, ¿verdad? Que vamos a sortear hoy mismo. Señores, 5 entradas tenemos que va a llegar del Centro Sanjuanino acá. Vamos a sortear toda la gente que nos están escribiendo. Qué maravilla. ¿Qué hacemos? ¿Vos no tenés algunas cosas que contarme? Tengo. Sí, no, yo te cuento que Tapé Electricidad apoya siempre la cultura, eso ya dijimos. Lo importante es que Tapé ahora va a inaugurar su nuevo local en Asunción. Distribuye, exporta e importa artículos de electricidad de primera categoría. Ciudad del Este, Tapé Electricidad. Teléfono 061-572-932, mi compadre. tapé@tapé.com.py. Va para UCB. Va para UCB, completo. Sí, maravilla. Rodrigo, ¿qué hacemos? Otro comentario te hago. Sí, Permíteme. dime. Nuestro amigo, ya que hablamos de cosas folclóricas, de amigos nuestros, Nino Gómez Paraguay. Ay, cuá. Nino Gómez tiene su gran evento con todos los carapegüeños, esta siesta en el Teniente Fariña de Guarambaré. Todos músicos carapegüeños. Y la misma cosa, el mismo menú que vos me dijiste. Asado, atiburrillo, completo. ¿Sabes dónde va a ser eso? Teniente Fariña. En mi club. Ah, sí. Sí, mi club, Teniente Fariña. ¿vos de dónde Soy eres? socio, mucho tengo. ¿Sabes que te tengo una información Dime, para vos? dime. Tú eres socio del Cerro Porteño desde mañana. 100 años, un día. Juan Cancio Barreto, ahí está su carnet, te va a entregar Zapac. Bien, sí, qué maravilla. Sí, y yo voy a refrendar. Sí. Ay, hermano. Y Pato Bando te va a sacar en la televisión. Bien, excelente. señor, sí. Vamos a hacer música, Iván. Muchachos, Ahí está Iván, sí. Por Ander Requintos. Bueno. ¿Quién te hizo el requinto? ¿De quién es el requinto? De Luque. ¿De quién, Luque? ¿De quién es? Sanabria. Sanabria. Antes que nada, bueno, quisiera aprovechar y anoche estuve con el papá de el requintista que había fallecido por que le mataron los policías. Ah, mira. ¿Cómo se llamaba? Rafa. Rafael, sí, Sí. y me pidió que le Gran le amigo. diéramos todos nuestros pésames y todo eso. Sí. Y bueno, la verdad que se siente triste porque yo también soy requintista y impresionante. Y bueno, vamos a tocar. ¿Vos estuviste por Itapúa? Sí, anoche estuve en General Artigas. Ah, mira. Y estaba ahí. Sí. Cha. Un abrazo grande, Rafael. Palomita Blanca, canción. Adelante, compañerazo. Sí, me puedo parar, por favor. Sí. Llega. Ponete cómodo. Si querés acostarte lo mismo, lo vas a tener.
Espectacular. Marcos. En final, yo pienso No, papá. Y vale, pero yo a mí te digo. Opama Curijada. La Shana se haga como momento cama, no más vale ahí. Ayer, no, ayer me parece que pendejo. Volvemos en un momento. Aquí el canal de la familia. Permiso, señores. Pembo, vuela a vender teléfono. Voy a ver el teléfono. ¡Hala! Cuenta. Qué más delucado. ¿Usted tiene teléfono? Apaga. Bien. Marcos. Dime. Hablan vos de calle, de seguridad, de todo eso. De Raquiura Country. Sí, señor. Calle. Sí. De doble avenida, pavimentado. Seguridad, 26 cámaras de seguridad. 2 metros y medio la columna donde hay por y mondaja del mundo y queda Pepe. ¿Qué más quiere saber? Instalación eléctrica. Eléctrica. Subterránea. Todo subterráneo. Completo. Eso y más es Raquiura Country. El cumpleaños de don Roberto, ¿sabías? Sí, señor. 645-021. Para más información. Raquiura, el mejor barrio cerrado de Latinoamérica. Sí. Yo tengo un lindo terreno ahí. Yo sé. Sí. Te regaló tu esposa. Sí, me regaló mi esposa. Sí, señor. Y quiero vender. ¿No querés comprar, Marco? Y si Voy a es comprar uno al lado. fiado a largo plazo. No. Hoy es cumpleaños de don Roberto Costa. Un abrazo grande. Felicidades, don Roberto. Roberto. Gracias por todo. Presentarle, por favor, Marco. Mimi Monte, Dios mío. Ya hice YouTube, la presentación. Hago ídola, coaver. Del mundo. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación, hermano favor. querido. Sos mi ídolo. Vos lo que sos mi ídolo, caramba. El mejor Mimi. requintista del Paraguay, ¿eh? Monte Ya vayamos un la puñado. palomita, Sí. se ¿A tira quién la pelota. presentamos? Ahí va. Presentale, güey. Dale, hermano. Una reina del mundo. Ella de pura sangre, pura pedigrí. Sí. Señor Gracias. Juan Alfonso Ramírez Chinita Chinita Montiel. Johnny Monte. Peña de una. Mimi Monte. Bienvenida entre amigos, la mejor peña del mundo. Sí, hermano, la mejor peña del mundo. Oh, chera. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial. ¿Cuándo al es el pueblo concierto paraguayo. en homenaje El 5 a la emperatriz, a la tía China? verdad. Hoy componas ahí. Por fin. ¿Cómo allá es? por ¿O allá. manejáis? O manejáis. Recuerda chofer, pero digo así, Sí. me ve la chofer, güey. Ay, siéntela. Hoy componas la chofer siempre. Como no pagar ellos. O pagar ellos. La chofer o ministro ya vi cupebe. Sí, Pepe, más o menos. Me acuerdo. Y ahora se merece, pues, mi mamá, el homenaje Qué por maravilla. fin. ¿Cuándo van a hacer esto? El viernes 5 de octubre, Dios mediante, en el Ciervo Blanco, con grandes artistas que me van a apoyar. ¿Quiénes van a estar? Femeninas, Olga Capullo, Marisol, América, Karen Espínola, Cami Ortiz, híjole, ¿Y vos? una servidora a todos ustedes. Ay, sí, también. ultimita. Ya no vamos, ya no te vas más al Japón, No, está bien. Está ya, más ya claro, son claro. suficientes, ya 30 años de lucha, ya Qué y por ama, aputamos en el Qué buena, ni carretilla a veces se verán muelo, Entonces el 7 va a ser ahí en el... El 5. Ah, el 5, viernes 5. Viernes 5. Dios mediante ya. Vamos a homenajear a la mamá, ya es hora. maravilla, qué 60 maravilla. años de carrera, Y sigue más de cantando. 60 long plays. Y sigue cantando. Y sigue cantando. Y encantando también. ¡Ah! Juan es así, Mila y Chihuahua, Ah, de Gatuyo, su bebé nuevo. Qué maravilla. Por eso nomás no pudo venir. Bueno, Lastimosa, pero entonces, está con nosotros. Está hecho. Gracias, Está hecha hermano la querido. invitación, señor. Hay que ir a ver. a Sí, esta cantante. apóyennos a lo nacional. Y por sobre todas las cosas para verle a esta realmente emperatriz Sí, de señor. nuestro folclore. Así mismo, mamá. ¿Le puedo decir algo a ¿Cuántos mamita? años Le puedo decir que le amo a mi mamá. Claro que sí. Ahora en frente del pueblo paraguayo quiero decirte, mamita querida, que ya llegó el momento de honrarte. Después de 30 años que estuve por Japón, no pude servirte, mamá. Le tocó a mi hermano Johnny Monte, pero ahora voy a estar acá para servirte, querida mamá. Gracias por todo. Amén, mamá. Sí, todo le amamos a Chinita. Ay, la Mimi. Vamos a estar Lo entonces- más lindo que podés hacer es decirle a tu mamá o a tu papá que le amas. Ya llegó el momento. Pepe,
Vamos a hacer música. Dedicarle una canción a Chinita. Vamos a dedicarle a Dale, Chinita. la canción Sí, mundial. para mamá, por Araña, favor. el boguema en el teléfono. Un tema que vos me enseñaste hace muchos años y que yo traje ahora al grupo, a nuestro estilo, al estilo de trova. Y para homenajear a esta señora que es un emblema de la cultura paraguaya y la cultura sudamericana. Para los músicos que están locales, que están denodadamente trabajan en este quehacer que es tan difícil y que muy pocas veces son muy pocos tenidos en cuenta, inclusive por la gente que supuestamente trabaja en la cultura en Paraguay y que no se preocupa tanto como debería. Lo digo no como admirador de este país que quiero tanto, que ya me dio una hija también, sino como que trabaja en la cultura en la Argentina. Entonces, para tu mamá, para la memoria de nuestro querido Johnny, que fue un maestro y un amigo, este tema creo que viene al caso cuando se trata de extrañar mucho a esta tierra, Mombirihuibe. ¿Quieres cantar con nosotros? Te prendés nomás. Con todo respeto para la colega y para su mamá. Señor Araña, a usted le toca. Hay muchos pedidos de usted. Bien fuerte, Eri. Bien.
¡Buena Araña! Descarobado de Araña, ¿eh? ¿Qué tal? Toma asiento, señor Araña. Gracias. ¿Sabes para qué te sentás? Sí, para. Para descansar, porque ya volvemos en un momento. El canal de la familia La Peña, entre amigos, señor Marcos Brizuela. Siempre son tímidos los aplausos, pero nos consuela, sabemos que tu tiempo y dinero valen, mi compadre, por eso llegó Tigo Money con más servicios para vos. Con Tigo Money podés recibir tus giros internacionales de Western Union en tu Tigo en forma inmediata y segura, desde cualquier punto del mundo. O sea, el dinero que te envía siempre la gente de Argentina, de Estados Unidos, Heredia, de cualquier parte del mundo. Ahora podés bajar directamente a tu Tigo, marca asterisco 555 numeral opción 4 y listo. Además, Tigo Money te regala saldo del monto recibido. Tigo Money, más servicios para vos. Estuvimos en el Hotel La Misión, estuvimos en una peña y creo que la presidenta de Tigo, estuvimos ahí. Fenomenal, una señora realmente encantadora. Muchísimas gracias por la invitación a gente de Tigo. Sí, claro que sí. La señora dijo que el programa Entre Amigos se ve en todo el mundo. Muy bien. Sí. Y hablando de todo el mundo. Y de bellezas. ¿Cómo está, señora bellezas. Paola? El Caracú, realmente el Festival del Lago de Pacaraí, acá está presente. Sí, señor. Paola, las reinas, las bellezas de Ipacaraí. Muchísimas gracias. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Buenos días a toda la audiencia de Entre Amigos. Buenos días a Juan Cancio, a Marquitos Brizuela. Obviamente la primera invitación son para ellos, ¿verdad? Nuestros primeros invitados, Juan Cancio Barreto, el señor Marcos Brizuela. Estamos trayendo las invitaciones para este sábado el sábado 6 de octubre en el Club 24 de Mayo, como ya es tradicional. Estarán artistas nacionales e internacionales, como es costumbre. Bueno, ustedes saben que realmente si quieren sentir la emoción, la vibración de todo un festival, eso es en Ipacaraí. Probablemente puedan ver otros espectáculos en todo el país, pero esa emoción y el sentir del pueblo festivalero lo van a vivir solamente en Ipacaraí. Así que están todos invitados y no se van a arrepentir. Las entradas son muy populares. Paulita. Muy buenas tardes. Sí, nosotros queremos contarles que vamos a tener, teniéndoles como artistas invitados a el Grupo Sembrador, a la Dinastía Simón, a Contrapunto, va a estar Marcelo Rojas, va a estar Orlandito Ever y Francisco, van a estar los de Por Siempre, también el grupo Sin Fronteras de Ayola, así que, y en forma internacional le tenemos al querido Pepe Murillo, que vuelve después de mucho tiempo de Pacaraí. Viene Pepe. Quiero resaltar que Pepe Murillo es el Juan Cancio boliviano, es un fenómeno de masa, así que yo creo que su presencia va a ser bastante festejada y bueno, les esperamos. ¿Cómo el Juan Cancio boliviano? El Juan Cancio boliviano, un fenómeno de masa. Iba ahí con la Pepe Murillo. Juan Cancio, mi compadre fue lindo. No, Cariay por ahí. Es lindo ella. Churrazo. Épico. Sí, churrazo. Churrazo y con experiencia. ¿Y cuándo llega Pepe? Él llega el jueves, está llegando el jueves a la noche, así que vamos a tener ya peña por adelantado. En Pacaraí ya farra a full, tenemos nuestra feria. Cuando usted quiero verla a Pepe. Y te esperamos el sábado. Qué gran amigo. Hay que ir a verle a Pepe Murillo, que es un fenómeno. Es un capo en el escenario el tipo. Para mí el número 1 siempre fue en Bolivia, en folclore. Y sigue siendo vigente en su país, Increíble. así que le invitamos a todos, no falten a nuestro querido Festival del Lago de Pacaraí. Todas las noches se inauguró nuestra feria, así que les esperamos todo el día de farra en Pacaraí, Juan Cancio. Sí, hace 40 ¿Sabes años. Luego cómo es? 40 años. ¿Te acuerdas? Fuimos socios fundadores nosotros. Alguna vez pasamos por ese escenario. Sí, qué bárbaro. Y bueno, mil años de escenario. Y sí. Te cansas acá, pero la alegría y... Qué lindo, ¿verdad? Comenzamos cantando ahí. Paola y eso cuando se gateaban. Así mismo, Sí, chiquitita. Tenía 2 o 3 años por ahí. Sí, por ahí. Y bueno. Quedó con Fatecha. Sí, Sergio Roca.
Sí, me acuerdo. Acuña, Acuña. Calé, todos los compañeros de... Calé, Emi, Yegros. Emi. Muchos Y amigos. bueno, Sí, bárbaro. Festival del Lago Ipacaraí. está todo dicho. ¿Algo? Sí, le invitamos a todos, esperamos, como les digo, no se van a arrepentir. Este festival está organizado por ipacarayenses, a todo el pueblo ipacarayense también les invito a que asistan al festival para tener siempre la misma presencia de todos los años. Y bueno, la noche es de ustedes y les esperamos. Señores, y hay que ir a verle a Pepe Murillo. Es un capo, es un capo. Festival del Lago de Ipacaraí. Vamos a escuchar algo. ¡Arturo! ¿Qué va a tocar? Parate nomás, va. ¿Eh? ¿Por qué ahí nomás ahora? ¿Eh? Arturo. Entonces, señores, les esperamos el 6 de octubre del Festival del Lago de Ipacaraí. Rodrigo, nosotros no tenemos tiempo el domingo para invitarle a toda la comunidad de los hermanos bolivianos que encabece Pepe Murillo. Si hay posibilidad. Sí, tenemos, van a estar ellos. Ay, ¿qué? Juan Cancio viene la gente de Hernandarias completo. Sí, pero Pepe está ahí. Vamos a ver cómo podemos hacer. Vamos a ver. Van a tener un festival con la colectividad boliviana el día el domingo 7. ¿Y tu micrófono dónde está? Acá está. Ven, compadre. Llevó Marquita. Pepe Murillo, Gozambió, se dice. Bueno, ahora que tengo el micrófono que me devolvió Marquitos el micrófono, bueno, también les comento que el día domingo 7 de octubre Pepe Murillo va a actuar para toda la colectividad boliviana. ¿A qué hora va a ser eso? Tengo entendido que a las 14 horas, no me pasó la gente Igual puede venir acá el a cantar horario. dos, Yo tres creo que temas sí. y después nos vamos toda a Bolivia. Sí, ¿verdad? Nos vamos con ellos. Mira, Sí. yo creo que no va a haber ningún problema. Él siempre estuvo muy abierto para este tipo de espectáculos y tratándose de voz. Y aparte de eso, Pepe me debe mucho. Y si yo hablo. Ya. Bueno, está bien. Picó. Pepe. Y bueno. Bueno, un corte. Muchas gracias, señor director.
Se dejó mi fecha de tu algo para que se aparece. ¿Por qué? Yo soy músico. No, y Y bueno, ¿quién fue el primero que grabó en Requinto la música Cerro Porteño? Acá está, sí, yo. Papacho, y la plata que yo gané. Usted. Y el presidente Juan José Zapag me dio una bolsa de dinero, me dio. Aparte, Fabro me va a regalar para mi camiseta. Sí, yo. Toditos mis sobrinos ya quieren que yo les regale, no puedo. Ya sé. Chao, Vos sabés que estuve a los 100 años del Club Olimpia y el señor Osvaldo Domínguez me regaló una medalla cuando salieron campeón de América. Me regaló un poncho de Olimpia, ¿sabes? Hasta ahora tengo, qué orgullo. Salí con la Copa Libertadores de América del Club Olimpia. Ahora voy a estar en el Cerro Porteño. Ni a ganar Jape Poncho Olimpia, no. No, eso no. Ese está en mi museo. Pablito. Pablo no está. Yo le he visto recién a Pablo Burián. ¿Vos tenés algo, Marcos? Tengo. Vení, Pablito. Aplausos, señores, a Pablo Burián. Va a ir con derecho, no ahora avisamos. No, y por ahí, vos. Guapo de Pablo. Séntate, Pablo. Vos siempre me dijiste que yo puedo venir nomás. Pero me encanta. Después quiero comentar contigo. ¿Cómo no? Aparte, Pablo, si causa algún problema tu presencia y a alguno le molesta, Farmacia Mayo tiene los mejores remedios. ¿Soluciona? Y si querés estar chusco en el Festival de Pacaraí, Perfumería Mayo te da los mejores perfumes. Y para vender los libros, Farmacia Mayo La Tema. Cargado de fórmula, entonces. 447-026. Farmacia Mayo. ¿Cuántos años? 26 años de éxito y mejores precios. ¿Cuánto está la farmacia? ¿Es sucursal? 40 y pico. Qué bárbaro. Así mandó Pablito. Después, ¿todo bien? Bien. Guaraní próximo a ser campeón. No sabemos. Esa es otra historia. Y Cerro Porteño. Cerro Porteño, es que pero vamos a ser honestos y vamos a hablar de fútbol, es lo que yo siempre digo. Vamos a ser fanáticos por nuestro fútbol paraguayo cuando sale afuera. Acá en el país está Olimpia o está Cerro. O está Cerro o está Olimpia. Después el resto. Amigos, son los más grandes. ¿Sabes por qué te digo? Yo me subo al escenario, toco Cerro Porteño y hay 10.000 personas. Y yo te aseguro que hay 5 o 6.000 personas que gritan la polca Cerro Porteño. Toco Olimpia y la misma cosa, la mitad. Son mitad y mitad. Ahí estoy, Juan. Vamos a ser honestos. El ciclón. Lógico, si hoy es su cumpleaños. Muy bien. Así es. Pablito. Espectacular. Vaya, puta. Bueno, estamos dentro del programa. La proyecto de cuál lector. Y el programa Paraguay Lee. El programa Paraguay Lee apunta a que miles de niños y jóvenes tengan libros y que lean. Y que por encima todo comprendan lo que lean a través de varios componentes que estamos haciendo, varias acciones. Primero le entregamos los libros, después nos encontramos con talleres, con los escritores y los jóvenes, y ahora estamos creando academias literarias. Estamos haciendo academias literarias a través de un equipo técnico que está trabajando con nosotros. En Asunción vamos a inaugurar 50 academias literarias. Es posible. Muy pronto, porque en este momento en todo el Paraguay hay 15. Bueno, esto es un poco la revolución cultural que hemos lanzado al público como un programa de acción donde tenemos que subsanar ciertos problemas que hay en el Paraguay y que de una u otra manera eso son indicadores que mañana puede ser un problema para niños y jóvenes si no tiene formación integral, si no tiene libros, si no tiene lectura, si no tiene conocimiento. Yo creo que lo único que vamos a ir es multiplicando pobreza y problemas. ¿Al Chaco cuándo? Y muy pronto. Ahora primeramente vamos a entregar en Presidente Halle en todas las instituciones educativas, que son algo así como 236 instituciones educativas. Ya entregamos en Asunción 363 bibliotecas a todas las instituciones educativas públicas y subvencionadas. Y vamos a recorrer todo el Paraguay porque todos los 17 departamentos y Asunción. O sea, yo te puedo pedir un favor. Sí, cómo no. Para llevar todo este proyecto maravilloso a Fuerte Olimpo. Sí, como no, vamos a mi querido Valle. Espectacular, vamos a hacer el lanzamiento muy pronto. Vamos a coordinar ya con la gente y ya nos vamos ya. ¿Te parece bien? Señor Intendente de Fuerte Olimpo, Sergio Cuellar, Sereno y mí, y vamos a ponernos de acuerdo. Allá pese amigo Caraico, allá voy a dejar el libro, me tenían de biblioteca y bueno, ya está ya. ¿Te comprometes? Ya está ya. Sergio, por favor, llámame. Saludo a Merardo, a José de Boga, a todos los olimpeños, un abrazo grande. Acá el señor Pablo Burián
se compromete para nuestra biblioteca municipal. Vamos a llevar libros y vamos a llevar todo lo que haga falta. Sergio Cuellar, Xerenoique. Muy pronto llevamos... ya está pecheado ya. Ya está, no, ya está dentro del compromiso y llevamos el programa Paraguay Lee con todos sus componentes allá. Pablo, te comento. Sí, señor. Acaba de llamarme una persona, le contesta Pablo Urián. Desiderio Fernández está con 50 amigos festejando su cumpleaños y también van a querer los libros en Carmen del Paraná. Felicidades, Desiderio, compañero. Che, Desiderio está... Fanático de Entre Amigos y de Pablo Urián. Y de Juan Cancio Barreto. ¡Ah, qué bueno! Vamos Y de a... Trova Bohemia, y de Iván y de... Parece que a toda la gente que están llamando ya le comprometemos que vamos a ir. Nosotros vamos a comprometernos a hacer Itapúa y de paso en Carmen del Paraná para entregar la biblioteca. Sí. ¿Está bien? No hay Sí, problema. maravilla, Estamos gracias. bien. Gracias, Pablo. Vamos a escuchar una música. Señor Sarmiento. Bueno, acá estamos. Queremos saludar al amigo Alberto, que nos está mirando desde Misiones, Cancio, desde El Dorado. Nos felicita, felicita a la producción, por supuesto. Y nosotros desde nuestro lugar natural de trabajo, que es las cuestiones artísticas, queremos destacar la acción acá del amigo de llevar la cultura a quienes no tienen acceso así en forma tan fácil. Entonces, para vos también, que viene al caso esta bellísima canción, Alto Paraná. Canción Teitela y cumpleaños, vaya. Ya felicitamos de allá. Dígale con otro cumpleaños. Allá continúan, esperamos. Vos sabés que en Yataití del Norte están reunidas como 50 personas también más o menos y son todos parientes míos. Están festejando el cumpleaños de mi querida abuela, 87 años. Señor. Para la señora Nidia. Bueno. Están todos reunidos y también querían un saludo tuyo ahí, te están viendo. Todos de Cerro Porteño. También todos de Cerro. ¡Qué maravilla! Vamos, Jorge. También mi primo Osmar estaba de cumpleaños, entonces un saludo también para él. Mi hijo Noel estaba de cumpleaños también en este mes. Y quien les habla también estaba de cumpleaños. Para variar. Es que es posible. Te la cumpleaños. Ya le comemos, ya no. El cumpleaños de Rosana Ovelar, mi compañera, la directora de Los Miracielos. Muchas felicidades, Rosana. Hoy vaya a festejar también en el escenario de su querido Club Cerro Porteño. Un guaraniano de ley, el doctor Pacho Barrio. Un abrazo para vos, Pachito. Y Neni, ya dije, Neni Ruiz Díaz, su cumpleaños. El Toro, un abrazo para vos. Hoy no veo. Mañana el cumpleaños de Sandrita Alderete Benítez, nuestra sobrina. Sandrita, un beso para vos, mamita. Y de un Otro cerrista, cumpleaños. de don Herminio Jiménez, Alto Paraná. Herminio Jiménez de Guaraná. Matiza el sol con oro el barrancal, alza su canto el Alto Paraná en el vigor de su salvaje y largo andar. Las nubes se desatarán y el aire sangrará su ofrenda del azul en tan grandioso altar. Bridas de luz surgirán de la luna por detener su ansiosa libertad. Y así rebelde, crines de plata se alzarán, mezcla de luna y aluvión. Y el Alto Paraná eterno correrá su cuerpo rumbo
mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. A ti, bella Asunción, yo te distingo, llenando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño. Conozco de tu gente y su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos. Por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Señor. Bien. Tenemos un corte. Un saludo a mi gran amigo el general Soleil. Muchísimas gracias por todo. ¿Estamos? Un corte. Señores, por favor, vean quiénes están apoyando la Peña Entre Amigos. En un momento. Ahora sí, Cristina. Sí, esa foto. Pato, ¿dónde conseguiste esa foto, Jonah? Qué bárbaro. Eso era tu cumpleaños. Yo me puse el jockey y la remera. Siempre en el corazón. Para hacerte feliz. Siempre lo llevaste en el corazón. ¿Vos sabías que la guitarra llamada C40 son para los amantes de la música folclórica paraguaya o la música clásica? Yamaha nos presenta la guitarra C40. Su tapa de abeto ofrece un sonido claro, armónico y definido. Posee un excelente acabado y un mango muy confortable. Ideal, yo con mi CPA continuable. Yo con de. No, y igual seguí. La C40 son para guitarristas que desean utilizar todo el diapasón. O sea, que eres bopuna. ¿Cuándo va a ganar Arturito? Espectacular. Y por sobre todas las cosas, a un precio súper accesible. Y lo encontrás en los locales de Music Hall de Shopping Mariscal López. Teléfono 608-507 y Shopping San Lorenzo. 576-841. Además, está la Academia de Música en Coronel Escurra, casi Santa Teresa. Y la Casa Matriz, Teniente Fariña, entre Estados Unidos y Parapiti. Y después, si tenés algún problema con tu equipo de audio profesional, tenés que comunicarte con la gente ahí a solucionar inmediatamente. Music Hall. También en Concepción, Music Hall está presente en lo de... Henry Ayala representa la guitarra Yamaha. Ayala Henry. Sí, señor, de Music Hall. Hoy sortean los muchachos el premio que pone la relojería. ¿Cómo se llama? Relojería. Joyería. Sí, señor. Suiza de Concepción. Suiza de Concepción. Hoy salen sorteados. Incluso ellos que están... Hoy puede ganar Pepe Sarmiento. No hay corrupción acá. Pueden ganar. Están por sorteo. ¿Sí? ¿Verdad? En vivo, Casio. Esta es testimonio,
ya que nuestro club querido Cerro Porteño, nuestro club Cerro Porteño, está de cumpleaños, ¿qué te parece? Sí. ¿Sabes ¿Sabes qué vamos a hacer? Arturo, ¿vas a tocar Cerro Porteño? Sí. Bueno, parado tenés que hacer, porque hace Claro, parado. 100 años. Sí, señor, me Sí, parece señor. muy bien. Como corresponde. Poné ese ahí por tu ayuda. Sí, señor. Licenciada Aurora Ayala de Silvero, ese coreico, licenciada. Cada año más de yo topa allí. Ayepa. Pero qué maravilla. Hay copona. Ah, adiós, gracias. Gracias a Dios. Va ahí con el año de 12º ya. 12ª edición. Festival del Cuapaí. Festival del Cuapaí, homenaje a la actriz de teatro Griselda Sandoval. Ah, qué lindo. Digna representante del teatro popular en Maguare. Realmente. Griselda apenas ella de Sí, Siempre. la esposa de Hugo Basaldúa. Justamente. La coronela de Hugo Basaldúa. La propietaria de Hugo. La propietaria de Hugo. La chica que le pretende. Pero Griselda Sandoval, qué maravilla. Y siempre organiza el centro educativo, Sí, así la gente de la justamente. universidad. El Centro Educativo Cristiano Ciudad Universitaria es la organizadora de la 12ª edición del Festival del Cuapaí. Están abiertas las inscripciones a todos los interesados que lo pueden hacer por teléfono, correo o bien en el mismo día del evento por orden de llegada. Ah, qué maravilla. El 6 de octubre. Sí, quiero destacar también que las modalidades de la competencia son solista de canto, masculino, femenino, dúo, trío, solista instrumental, arpa, guitarra, violín, poesía en castellano, guaraní, caso ñemombeú, teatro breve. Aurora, no se paga inscripción, nada para eso. Inscripciones es totalmente gratuito, excepto la parte a nivel académico de danza. No, yo te digo para el concurso. Para el concurso las inscripciones son totalmente gratuitas. Igual que todos los años. Todos los años. Qué maravilla. El acceso va a ser, el costo va de 10.000 guaraníes, son muy populares. Por supuesto, el acceso, los artistas tampoco no lo pagan, así como la inscripción. Como decía, en la parte de danza, como hay tantas academias de danza, de repente hay muchos premios, se llevan ellos porque tienen dúo, solista, trío, cuarteto. Entonces tenemos esta parte con una pequeña inscripción para poder costear los costos, ya que lastimosamente no contamos con el apoyo de ninguna entidad estatal, es a pulmón. A nivel institucional tenemos que costear todos los gastos de equipo, locución, premiación, invitaciones y lleva su costo. Y como siempre, furgón de cola a la cultura para todos los gobiernos. Sí. Sí. También quiero destacar, bueno, pero se merece nuestra juventud, nuestra niñez, espacio. No, siempre oíste con Aurora, oí la calle manso ñencilla, calle manso manto ñencilla, oí mantener la bomba por ella. Así nomás es, pero lo que están haciendo, eso es reditúa. Seguimos procurando, sí. También quiero destacar, mencionar de que los ganadores participarán de la 18ª edición del Festival del País, organizado por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Excelente. Que este año se realiza en la ciudad de San Lorenzo, ya que es un festival itinerante. El año pasado fue hecho en Luque, antepasado en San Juan Nepomuceno. Ha recorrido ya varios departamentos a nivel nacional. Muy importante. Muchísimas gracias, licenciada. También gana 2 pases en síntesis, decir, para el Festival del País, y se me pasaba,
también ganan un espacio en el Festival del Tacuané. Ah, maravilla. ¿Y no puede poner el premio que en exclusividad puede venir a actuar en Entre Amigos? Ay, pero sería ¿En fabuloso, serio te sí, digo? por supuesto. porque- Solamente que danza no podemos. Sí. Los ganadores. Sí, los ganadores. Y ¿Ya está? el domingo próximo, de repente, si nos permite, se puede o más adelante, cuando ustedes lo prevén. Sí. Más adelante. Más adelante. Sí. ¿Cómo no? Podemos entonces destacar, Con mencionar mucho eso gusto. en el Entonces festival. va a entrar en el... Alguna de Sí, las más modalidades adelante. que a ustedes les parezca ¿Cómo no? oportuno. ¿Cómo no? Solamente danza no podemos. Excepto danza. Porque es chiquitito acá y... Sí. ¿Repetimos la fecha? Sí, sábado 6 de octubre a partir de las 19 horas. Organiza Centro Educativo Cristiano de la Ciudad Universitaria. ¿En dónde va a ser esto? En el local de la institución, en el Centro Educativo Cristiano que está ubicado en el barrio Lote Guazú, ¿De dónde? de la ciudad de San Lorenzo. Ah, muy bien. Bueno, ya volvemos. También actuará. Sí, va a actuar mucha gente. Sí, mucha gente, entre ellos nuestra cosecha Miguelito Narváez, que está ahora de regreso de los Estados Unidos. Él nos va a honrar también, qué deleitar bueno. con sus canciones. ¿Viene Miguelito? Sí, Miguelito Qué está bueno. luego actualmente en Felicidades. Paraguay. Dale un saludo a Miguelito. Bueno, muchísimas gracias. Volvemos en un momento. Gracias. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, Entre Amigos. Un saludo grande. Marco, ¿qué tenés en la mano? Esto es la faja reductora Pangao, que distribuye Dismar Salud y Cultura. Pasa que acá los chicos no necesitan. Yo pienso que teníamos uno para regalo, pero solamente se salva la primera voz. Solamente la primera voz se salva para por eso no podemos regalarlo. 522-610, muchachos. Dismar Salud. Se ha pedido por ahí la trió los mosquitos, Arturo. Sí, bueno, Vos sabés que, pero la licenciada Aurora se olvidó de que vos ganaste el festival. Sí, ya. Ya y te salió Arturo se va a ganar. Coangola ganador. Sí, el año pasado. Y bueno, y esperemos que el que viene a actuar ahora tenga el nivel tuyo por ahí cerca. Gracias. Excelente cosecha ya tiene el festival. Y bueno, Guapaí. aprovechando el... Iván, cantaran vos. Sí, quiero explicar también. Bueno, pero primero aprovechando el momento, quisiera mandar mis más sinceros pésames al señor Delfín Guimaraes, que acaba de fallecer su hijo. Qué desgracia. La verdad que es una noticia muy triste. Y quería enviarle mis pésames. Bueno, me vas a lanzar, o sea que no me lanzar, sino... Solisto. Canta. Solisto de canto. Solisto de canto, Hace poco estoy empezando a cantar y vamos a ver qué tal sale. Vamos a ver. El tema Quisiera Ser. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir, estar en ti de la misma forma que estás en mí, representar en tu vida el sol, la ilusión, la fe, esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Esa y mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser. Quisiera ser como la canción que te guste más
poder está en tus labios y en tu soñar. Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Esa y mil cosas tuyas, mi vida. Quisiera ser. Gracias. Buena, Arturo. Volvemos en un momento. El señor Marcos Brizuela, usted, señor Marcos, ¿tiene algo que contar a toda la gente? Un saludo grande a mi gente de Cazapá, todos los Brizuela de Cazapá, prendidos entre amigos hoy. Antes te acuerdas de Chapaité, toditos están ahí. Entonces, para que usted tenga una buena actuación, hoy yo le recomiendo no un calmante, sino un motivador de Farmacia Mayo. Espectacular. Para esta noche en el Cerro Porteño. Para esta noche, para que esté usted tranquilo ante tanta emoción. Sí. Y tanta gente. Pedimos en el 447-026, ahí en el ciclón de Barrio Obrero, Farmacia Mayo se identifica luego con el ciclón también. Mire. Así es. Y vos sabías que, como siempre, Tapé Electricidad apoya la cultura paraguaya. Ahora Tapé Electricidad, para su mejor servicio, está más cerca de nosotros. Con su futura apertura de su nuevo local en Asunción, para brindar un servicio más cercano a muchos de sus clientes, ya que la misma realiza en todo el país. Tapé Electricidad es su mejor lección para la compra de materiales eléctricos. Su teléfono ya lo tiene en pantalla, pero lo digo, 061-572-932. Correo electrónico tape@tape.com.pi. Y hablando de velocidad, ahora contigo podés disfrutar la velocidad 4G desde 120.000 guaraníes. Pedí tu plan y llévate el módem gratis. Además, si se agotan tus gigabytes, podés seguir navegando en redes sociales, mensajeros, cuentas de mail y mensaje completo. Los sitios de noticias más visitados. Tu internet 4G es de Tigo definitivamente. Muy bien. Sí, bueno, entonces, hablando de velocidad, entonces. Señores, un domingo más, Marco. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribieron. Ya están los ganadores. ¿Quién ganó? Ahí están los ganadores. De los... Sí. Bueno, listo. Ganadores: Julián Brites, Ismael Mesa. Sí, señor. Julián Brites, Ismael Mesa. Hasta luego, señores. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Adiós, gracias. Todo. Gracias a vos, Cancio. Para los amigos de Itagua. Pueblo de Itagua, pueblo de esperanza, cuna primorosa del Ñandutí. Mi canto te besa, mi alma te abraza con todo el cariño que nació por ti. Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha llenito de sol. El bello jardín de las tejedoras que tejen tu nombre cual nido de amor. Pueblecito lindo, cuna de dulzura, Itagua querido, que me vio nacer. Cuando sí te canto, te doy un pedazo grande de mi corazón. Fue una presentación de Itagua querido, sencillo y florido, capullo de dicha llenito de sol. El bello jardín de las tejedoras que tejen tu nombre cual nido de amor. Pueblecito lindo. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.